días a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Siendo las 10:06 del día 12 de julio del 2024, vamos a dar inicio Esta reunión está siendo grabada. Esta 39ª sesión de tipo extraordinario, la cual se les ha convocado en tiempo y forma por tratarse de una reunión virtual en concordancia con el artículo 56 del reglamento de sesiones. Les solicito de la manera más atenta mantengan encendidas sus cámaras. Solicito al secretario tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenos días a todas y todos. Previo al pase de lista, me permito dar cuenta de los oficios recibidos en Oficialía de Partes de este organismo. Con fecha 4 de julio del presente, se recibió escrito suscrito por el ciudadano Eloy Franklin Sarabia, secretario general del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, donde designa al maestro Alejandro Ramírez Rodríguez como representante propietario ante este órgano. En la misma fecha se recibió escrito suscrito por la ciudadana Maestela Nieves García, presidenta del Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí, en donde deja sin efectos el nombramiento de la ciudadana Rocío de Alba López como representante propietaria de ese instituto político ante este Consejo General. En fecha 11 de julio se presentó escrito signado por la maestra Sara Rocha Medina, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en donde designa al ciudadano Héctor Gerardo Rodríguez Flores como representante suplente ante este Consejo General. Hecho lo anterior, procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenos días. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Maestro Juan Manuel, lo vi que entró. Sí. Vamos un momento. Bueno. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenos días. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente, buen día. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Doctor Adán Nieto Flores. Presente, buen día. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta, propietaria. Presente. Gracias, licenciada. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Licenciado Héctor Gerardo Rodríguez Flores, suplente. Presente, buen día. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado José de Jesús. Presente. Gracias. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Presente, buen día a todos. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario. Maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciada Rosalba Marina Araujo, propietaria. Ciudadano Eduardo Valerio Cuevas, suplente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Buenos días, presente. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, propietaria. Presente. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. Por el Partido Movimiento Laborista, licenciado Ángel Marín Ledesma, suplente. Por el Partido Encuentro Solidario, San Luis Potosí, maestro Mauricio Rosales Castillo, propietario. Ciudadana Adriana Elizabeth Limón Cortés, suplente. Por las representaciones del H. Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, propietario. Diputada Cecilia Senyase Ochoa Limón, suplente. Por la primera minoría, diputada Bernarda Reyes Hernández, propietaria. Presente. Presente. Sí, gracias, diputada. Por esta secretaría, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Se ha reincorporado el maestro Juan Manuel, ¿verdad? Okay, bien, efectuado el pase de lista, me permito informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta, 5 consejerías electorales, 6 representaciones partidistas y una del H. Congreso del Estado.
teniendo un total de 13 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario. Atento a lo señalado y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que se tomen aquí serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de lectura de los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Se informa que el documento relativo al punto 3 se subió al repositorio en alcance, haciéndolo del conocimiento de las y los integrantes de este Consejo General, por lo cual queda a consideración la lectura del mismo. Atendiendo la hora en que se subió, se solicita realizar una lectura parcial para un mejor conocimiento de los integrantes de este Consejo y en virtud de que pudiera tenerse, como ya lo mencioné, un mayor conocimiento, lo anterior en términos del artículo 35 del reglamento de sesiones. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen algún inconveniente en estas solicitudes. Bien, si no hay inconveniente, por favor, secretario, haga la dispensa en los términos planteados. Con gusto, consejera presidenta. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con una lectura parcial del punto 3, los cuales corresponden a los puntos 2 y 4, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobada la dispensa, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto del orden del día corresponde precisamente a la lectura y aprobación del mismo. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias. Queda a la consideración de todas y todos ustedes el orden del día circulado. Tiene la palabra la diputada Bernarda Reyes. Perdón. Ok, si no hay intervenciones o comentarios sobre el orden del día, entonces solicitaría al secretario tomar la votación correspondiente. Gracias, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente, le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el tercer punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se resuelve la solicitud de sustitución de candidaturas de la lista de regidurías de representación proporcional para el Ayuntamiento de San Luis Potosí, propuesta por el Partido Movimiento Ciudadano en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral de la Federación, recaída en el expediente SMJDC 417-2024, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura se realizará de manera parcial. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Gracias, consejera. El proyecto que se presenta en la parte primera de los antecedentes, en los antecedentes del 1 al 6, y concluyendo el 7, el 8, el 7 y el 8, se refieren a los documentos normativos constitucionales y legales que rigen el actuar de los organismos y las acciones electorales. El antecedente 9 señala que el 2 de enero se realizó el inicio del proceso electoral. El antecedente 10 manifiesta que el Consejo General Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el 31 de enero de 2024, instaló a las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales.
El antecedente 11 señala que el 16 de febrero de 2024 este Consejo General aprobó los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular para el presente proceso electoral local. El 15 de marzo de 2024 se presentó ante este Consejo solicitud de registro de planillas de mayoría relativa y listas de regidurías de representación proporcional por parte del Partido Movimiento Ciudadano y solicitó el registro de su lista completada. En ese sentido, se establece en dicha lista que la regiduría de representación proporcional 01 estaba encabezada por la ciudadana Beatriz Adriana Urbina Aguilar como propietaria y como suplente la ciudadana Laura Yadira Quintana Valladares. En la regiduría, la lista 02 de regiduría de representación estaba integrada por ciudadano Pablo Sendejas Follo como propietario y el ciudadano César Uriel Rodríguez Rocha como suplente. El 1 de abril de 2024 señala el antecedente 13, con motivo de la verificación del principio de paridad por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, le fue notificado el oficio número 924-2024, mediante el cual se requirió al Partido Movimiento Ciudadano a efecto de que realizara una modificación en la segunda posición de la lista de regidurías de representación proporcional al no cumplir con el requisito de alternancia en las fórmulas. El antecedente 14 establece que el 4 de abril se recibió en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contestación al oficio de referencia por parte de Movimiento Ciudadano, mediante el cual realizó la sustitución de las fórmulas de regidurías de representación proporcional en las posiciones 1 y 2, intercambiando las posiciones de estas en atención al requerimiento efectuado. En el antecedente 15, el 19 de abril de 2024, en sesión extraordinaria, el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí aprobó los dictámenes de registro de planillas de mayoría relativa y listas de regidurías de representación proporcional presentadas por los partidos políticos y coaliciones para el proceso electoral local 2024. De tales dictámenes resultó procedente la lista de regidurías presentada por el Partido Movimiento Ciudadano de Representación Proporcional, quedando de la siguiente manera. En la regiduría de representación proporcional 1 quedó el ciudadano Pablo Sendejas Follo como propietario y como suplente el ciudadano César Uriel Rodríguez Rocha. En la regiduría 02 de representación proporcional quedó la ciudadana Beatriz Adriana Urbina Aguilar como propietaria y como suplente la ciudadana Laura Yadira Quintana Valladares, además del resto de las regidurías. El 16 de abril de 2024, señala el antecedente 16, se presentó recurso de revisión por parte de la ciudadana Beatriz Adriana Urbina Aguilar en contra del acuerdo que antecede, siendo admitido y desahogado por el Tribunal Electoral Local, mismo que en fecha 29 de abril de 2024 dictó resolución en la cual se ordenó reencauzar el recurso para que fuera atendido por la Comisión Nacional de Justicia Interpartidista del Partido Movimiento Ciudadano. El 18 de mayo de 2024 se dictó resolución dentro del expediente CNJI 061-2024 de la Comisión Nacional de Justicia Interpartidista del Partido Movimiento Ciudadano, mediante el cual resolvió que no le asistió la razón a la promovente, misma que fue controvertida ante el Tribunal Electoral Local, asignándole el expediente número TESLP-JDC-46-2024. El 31 de mayo de 2024, en el antecedente 18, señala que se dictó sentencia por parte del Tribunal Electoral Local dentro del expediente TESL-JDC 46-2024, misma que confirmó la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Movimiento Ciudadano, la cual fue combatida ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El antecedente 19 establece que el 2 de junio de 2024 se llevó a cabo la jornada electoral. El antecedente 20 señala que el 28 de junio de 2024 se dictó sentencia dentro del expediente SM-JDC 416-2024, emitida por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual determinó revocar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral Local y, en consecuencia, la resolución dictada inicialmente por la Comisión Nacional de Justicia Interpartidaria de Movimiento Ciudadano. En la misma, se resolvió vincular al Partido Movimiento Ciudadano a sustituir la candidatura de representación proporcional 02 por personas de género femenino, sin afectar la primera fórmula, en la cual en los efectos de la sentencia se tiene lo siguiente.
revocar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el juicio de la ciudadanía TESLP-JDC 46-2024. En vía de consecuencia, revocar la resolución CNJI 061-2024 de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de Movimiento Ciudadano en el procedimiento de inconformidad promovido por la actora. Ordenar al representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí que, a fin de atender lo requerido en el oficio CEPAC SE 924-2024 de 1 de abril de 2024, firmado por el secretario ejecutivo del citado Consejo, realice el ajuste que corresponda sobre la inicial fórmula de regidurías de representación proporcional 02, conformada por Pablo Cendejas Follo y César Uriel Rodríguez Rocha, en los términos precisados en ese documento y observando los lineamientos dados en esta sentencia. Se vincula al Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que reciba la solicitud de sustitución de las fórmulas y la nueva petición de registro, así como que, en un término de 24 horas contadas a partir de la recepción de esos documentos, se pronuncie sobre la procedencia del registro atinente, sin que esta sentencia prejuzgue sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello, así como sobre la aprobación que en su caso realice esa autoridad administrativa electoral. En el antecedente 21, señalamos que el 8 de julio de 2024, este Consejo notificó al Partido Movimiento Ciudadano el oficio CEPC SE 2771-2024, a través del cual se le requirió a fin de que en un término de 72 horas sustituyera la fórmula 02 de regidurías de representación proporcional para el Ayuntamiento de San Luis Potosí por una fórmula integrada de candidaturas de género femenino en acatamiento a la sentencia de referencia. En el antecedente 22, el 11 de julio de 2022, el Partido Movimiento Ciudadano, a través de su representante propietario, ante el Consejo General Ciudadano Marco Antonio Zavala Galeana, dio contestación al requerimiento antes señalado en los términos siguientes. En la referida comunicación se me refiere a atender el contenido del oficio CEPAC SE 924-2024 de fecha 1 de abril de 2024 para que se realice el ajuste que corresponda sobre la inicial fórmula de regidurías de representación proporcional 02. En ese sentido, y considerando que el proceso electoral local 2023-2024 ha concluido y que sus resultados y efectos legales conducentes se encuentran firmes por no haber sido impugnados en sus diversas etapas procesales, ad cautelam procedo a dar cumplimiento a lo solicitado. La candidatura a regidor por el principio de representación proporcional en la fórmula 02 quedaría integrada de la siguiente forma. Propietaria, Beatriz Adriana Urbina Aguilar y suplente Laura Yadira Quintana Valladares. En ese sentido se establece los considerandos siguientes. En los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, octavo, noveno y décimo, se establecen las normativa constitucional y legal aplicable. El considerando 11º señala que el artículo 49, fracción 1, inciso A de la Ley Electoral del Estado dispone que este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de dictar las previsiones normativas y procedimentales necesarias para hacer efectivas las disposiciones de la propia ley. El considerando 12º señala que con fecha 28 de junio se dictó sentencia en el expediente 2000 de la Sala Monterrey y se vuelve a establecer el sentido de la revocación. Y se transcribe otra vez el contenido de que nos ordena dicha sentencia. El antecedente 13º establece la contestación, la solicitud de cumplimiento por parte de este Consejo Estatal al Partido Movimiento Ciudadano y asimismo la contestación que no realizó el Partido Movimiento Ciudadano en los términos en los que ya han quedado precisados en la lectura de los antecedentes. En el antecedente 14º se establece que de conformidad con lo establecido en la sentencia SMJDC 417-2024, dictada por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual fue revocada la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, TSLP JDC 46-2024, y la resolución CNJI 061-2024 de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de Movimiento Ciudadano,
Derivado de lo anterior, el tribunal estableció que el registro primigenio del Partido Movimiento Ciudadano de la postulación a las candidaturas de la Fórmula 01 de la lista de regidurías de representación proporcional para la integración del Ayuntamiento de San Luis Potosí prevalece el realizado de fecha 15 de marzo de 2024, fórmula que quedó integrada por las ciudadanas Beatriz Adriana Urbina Aguilar y Laura Yadira Quintana Valladares como propietarias y suplentes respectivamente. Se establece un cuadro para mayor referencia. El considerando 15º establece que de conformidad con lo ordenado en la sentencia de referencia, se ordene a este organismo electoral que una vez cumplimentado el requerimiento por Movimiento Ciudadano y mediante el cual atienda lo requerido en el oficio CEPAC SE 924-2024 de 1 de abril de 2024, realiza el ajuste que corresponda sobre la inicial fórmula de regidurías de representación proporcional 02, conformada por Pablo Cendejas Follo y César Uriel Rodríguez Rocha, en los términos precisados en esa sentencia, y se pronunció sobre la procedencia del registro atinente. De lo anterior, podemos advertir que la sustitución propuesta por Movimiento Ciudadano resulta improcedente. Lo anterior en virtud de que las ciudadanas Beatriz Adriana Urbina Aguilar y Laura Yadira Quintana Valladares figuran como candidatas en la primera fórmula de la lista de regidurías de representación proporcional para la integración del Ayuntamiento de San Luis Potosí, tal y como lo determinó la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia que nos ocupa. Anuado a lo anterior, el Partido Movimiento Ciudadano no atendió los términos precisados en el oficio CEPAC SE 924-2024, pues en ese documento se señala que la regiduría 02 le corresponde candidatura de género femenino, habiéndose postulado fórmulas de candidaturas conformadas por género masculino. Por lo tanto, se le otorgó un plazo de 72 horas para que presentara las debidas modificaciones, tomando en consideración no afectar las postulaciones presentadas. Sin embargo, el escrito de fecha 11 de julio por el que atiende el requerimiento derivado de la sentencia del presente año señala que la candidatura a regiduría por el principio de RP en la Fórmula 2 quedaría integrada por las personas que originalmente fueron postuladas en la posición 1 de la lista de regidurías de representación proporcional, Beatriz Adriana Urbina Aguilar y Laura Yadira Quintana Valladares, debiendo haber postulado personas distintas a las ya registradas en la planilla, no cumpliendo con el requerimiento efectuado en el oficio ya señalado. En virtud de lo anterior, en los resolutivos señala que este Consejo es competente para pronunciarse sobre la aprobación del presente acuerdo. En el resolutivo segundo, este Consejo resuelve como improcedente la sustitución propuesta de la lista de regidurías de representación proporcional Fórmula 02, propietaria y suplente del Partido Movimiento Ciudadano para el Ayuntamiento de San Luis Potosí, propuesto por las candidatas con base en lo expuesto en los considerandos 14º y 15º del presente acuerdo. Los resolutivos 3º, 4º y 5º instruyen a la Secretaría para que haga las notificaciones correspondientes. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a los integrantes del Consejo General si tienen alguna observación. Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática. Hola, muy buenos días a todas y todos. Solo para sentar en el acta de esta sesión que desde el PRD consideramos que bajo la naturaleza de esta sentencia y la esencia que en forma expresa la sentencia dice que esta sentencia, bueno, la voluntad inicial del partido político que propuso a la candidatura a la regiduría, la cual se está sustituyendo, se está regresando al estado en que guardaba antes del inicio de la jornada electoral o de los registros. Entiendo ese es realmente el efecto que está surtiendo esta sentencia. Dejar como se había planteado en un inicio el primer registro del Partido Movimiento Ciudadano. Entonces, la voluntad inicial del partido político que pueda garantizar o garantizaba al género femenino mejores posibilidades de acceso al cargo electivo, desnaturalizando una medida que está prevista para el beneficio de las mujeres. Y en realidad, bueno, la esencia de la sentencia, nosotros estamos considerando que no se está llevando, se está quedando un poco limitativa para garantizar esta esencia de la misma sentencia que así lo expone.
porque realmente pues no se le está garantizando el acceso al cargo electivo. Tendrá que venir un recurso, una medida que se tengan que intervenir una vez más el órgano jurisdiccional correspondiente para, bueno, en su caso que se determine, pero se queda en manos otra vez de un tema jurisdiccional. Nosotros consideramos que también atendiendo a que hay varios medios de impugnación que refieren no al caso de Movimiento Ciudadano, sino en general de la asignación de las regidurías de representación proporcional del municipio de San Luis Potosí, pues que como la sentencia tampoco es limitativa, se pudo haber resuelto pues en el proceso de una nueva asignación o en un proceso de una asignación ya con esta sentencia que nos dice que hay una lista de RP en el caso de Movimiento Ciudadano que regresa al estado en que guardaban las cosas y en su momento solo hacer el cambio en la fórmula 02. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, representante. Veo levantada la mano, no solamente que lo veo muy oscuro. Marcos Zavala levantó la mano, ¿es correcto? Sí, adelante, representante. Gracias. También levantó la mano la consejera, me parece que antes que yo, la consejera Zelandia. Si gusta, le cedemos primero la palabra a la consejera. ¿No? Bueno, con el permiso de todos ustedes, escucho con mucha atención lo expresado por el representante del Partido de la Revolución Democrática. Me parece que está muy interesado y pues en este tema que atañe exclusivamente al Partido Movimiento Ciudadano. Y claro que me causa especial expectación escucharlo, pues por los propios intereses que representa. Sin embargo, pues bueno, yo creo que ese partido debería estar más preocupado por los temas internos de su partido, por la situación política actual de su partido y abstenerse de hacer comentarios relativos a circunstancias que atañen exclusivamente al Partido Movimiento Ciudadano y al Consejo Estatal Electoral, por una parte. Por otra parte, también entiendo que hay un particular interés por parte de algún partido en la situación que se presenta. Sin embargo, pues bueno, también es de entenderse, porque al existir la probabilidad de que se hiciera la modificación en la integración en la configuración del cabildo de la capital, pues bueno, pues evidentemente se vería beneficiado el propio partido político en función de que le modificaría el género a la configuración de la integración del cabildo de la capital, lo cual pues evidentemente le beneficia a sus intereses personales, pero se convertiría también en una ironía. Movimiento Ciudadano hipotéticamente subiría a una mujer y el PRD bajaría a una mujer. Pero bueno, ese no es el fondo del tema. Yo nada más quería precisarlo, solicitarle de manera muy respetuosa que los temas que atañen al Partido Movimiento Ciudadano sean respetados. El Partido Movimiento Ciudadano estará dando cumplimiento en los términos en lo que las autoridades electorales lo determinen. Y el Partido Movimiento Ciudadano también ha sido muy respetuoso de los temas y de las circunstancias políticas de los demás partidos políticos, y así lo solicito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, respetando el orden, está en primer lugar la consejera Zelandia, posteriormente representante del Partido de la Revolución Democrática. También vi levantada la mano de la licenciada Lidia Argüello. Solamente me gustaría acotar que los temas que se tratan aquí en Consejo General atañen al Consejo General y, por supuesto, todas las voces son bienvenidas. Adelante, consejera Zelandia. Gracias, presidenta. Sí, bueno, me gustaría comentar algo respecto a lo que nos manifestaba el representante del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que sí es importante mencionar aquí en el pleno de este organismo electoral que las sentencias deben cumplir con una cuestión súper necesaria, que es la claridad, y esta sentencia pues
se quedó muy corta con respecto a los términos de la misma. Sí es importante señalarlo porque incluso se solicitó una aclaración, sin embargo, por cuestiones procesales no se nos otorgó esta aclaración solicitada a la sala. Ahora bien, considero que el representante del Partido de la Revolución Democrática sí tiene alguna confusión respecto a los efectos de la sentencia, ya que los efectos de la misma, y bueno, esto se genera precisamente por la falta de claridad de dicha sentencia. Los efectos de la misma tienen que ver única y exclusivamente con que el Partido Movimiento Ciudadano presentara una solicitud de sustitución de las candidaturas que se integraron inicialmente en la Fórmula 2 de representación proporcional por parte de dicho instituto político. Eso es lo único que se ordena. Es importante recordar que el organismo electoral no puede de manera oficiosa modificar o revocar sus propios actos. Y en ese sentido, en el caso de la sentencia que nos ocupa, cuyo cumplimiento nos ocupa en esta sesión, no tiene que ver con la cuestión de la asignación, tiene que ver con el ocupar un espacio en la lista de representación proporcional del Partido Movimiento Ciudadano. Y en la sentencia no se señala en ningún caso que el organismo electoral deba proceder a efectuar una reasignación de regidurías de representación proporcional. Y sí es importante manifestarlo porque, como ya lo he señalado, el organismo electoral de manera oficiosa no puede modificar sus propios actos. Es un principio general respecto de los actos de la autoridad administrativa. Así que, si bien me pareció entender que el representante del Partido de la Revolución Democrática señala que el espíritu de la sentencia llega hasta una reasignación de regidurías, contrario a lo que manifiesta, yo sí considero que si no se señala en la sentencia, este organismo electoral no está facultado para hacerlo, ya que en todo caso tendría que ser en acatamiento a la misma. Y en todo caso, con motivo de este acuerdo que se emite por el organismo electoral, las partes afectadas deberán, en su caso, promover los medios de impugnación necesarios para lograr el fin buscado, que, bueno, entiendo yo que en el caso de la persona que está ahora integrada en el número 1 de la lista de representación proporcional del Partido Movimiento Ciudadano, pues deberá impugnar, en su caso, la asignación de regidurías otorgada, como ya sabemos, porque es un hecho notorio, que este organismo electoral llevó a cabo una sesión con fecha 9 de junio para hacer la asignación de regidurías de representación proporcional, y en ese sentido no solamente llevó a cabo el acto de asignación, sino que señaló en quiénes recayeron dichas asignaciones, y en este caso estamos hablando de 2 personas en donde la asignación recayó, y además se les otorgaron las constancias de asignación de regidurías de representación proporcional, actos que hasta este momento no han sido impugnados y se encuentran firmes. ¿Cómo el organismo electoral podría ahora decir que deja sin efectos determinada constancia para otorgársela a otra persona? Así que sí quería comentarlo. Gracias, doctora. Serían mis opiniones. Gracias. Gracias, consejera. El siguiente en uso de la voz es el representante del Partido de la Revolución Democrática. Sí, bueno, por partes voy a contestar primero al representante del Movimiento Ciudadano. Con todo respeto, bueno, por alusiones también personales, pues lo público que se trata aquí, pues es precisamente un tema público, y como lo decía la presidenta del Consejo, pues si fuera un exclusivo caso del Partido Movimiento Ciudadano que no hubiera escalado al tema de los órganos jurisdiccionales, pues sería un tema intrapartidario exclusivamente. Sin embargo, al momento de que brincó a un tema jurisdiccional y este Consejo está acatando una sentencia de dichos órganos jurisdiccionales, pues entonces lo vuelve un tema público, cual el Consejo General y de cual todos los partidos políticos junto con las consejerías formamos parte. Entonces, pues tenemos todo el derecho de opinar sobre los temas que aquí se van a proponer o se están proponiendo. En otro tema, respecto a lo que comenta la consejera Zelandia, precisamente aquí tengo la aclaración de la sentencia que se solicitó, en donde dice expresamente que en el 28 de junio esta Sala Regional de Monterrey resolvió el presente juicio y revocó
la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el juicio de la ciudadana TSLP JDC 46-2024, que confirmó la resolución CNJI 061-2024 de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de Movimiento Ciudadano en el procedimiento de inconformidad promovido por la actora, por lo que desestimó sus agravios dirigidos a evidenciar que el citado partido político incorrectamente intercambió el lugar de registro de la fórmula que encabezó como candidata propietaria a regidora de representación proporcional en la posición número 1 para integrar el Ayuntamiento de San Luis Potosí, por una fórmula encabezada por un hombre que originalmente se registró en la posición número 2, derivado de un ajuste de género que solicitó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad federativa, sobre la posición 2 y no la 1, a fin de cumplir con la paridad vertical y el principio de alternancia en las postulaciones. Lo anterior al estimar que el tribunal responsable inobservó el mandato de paridad de género en su dimensión cualitativa y aplicó la alternancia de género en perjuicio de una fórmula de candidaturas femeninas al validar que Movimiento Ciudadano intercambiara el lugar originalmente otorgado a una fórmula de mujeres para encabezar las candidaturas a regidurías de representación proporcional por una de hombres, variando incorrectamente la voluntad inicial del partido político que garantizaba al género femenino mejores posibilidades de acceso al cargo electivo y desnaturalizando una medida que está prevista para el beneficio de las mujeres. En vía de consecuencia, esta sala regional revocó la citada resolución CNJI 061-2024 y ordenó al representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el CEPAC a fin de atender lo requerido en el oficio CEPAC SE 924-2024. Lo voy a dejar hasta ahí, nada más para hacer la aclaración que si se está revocando, perdón, si se está revocando esta resolución, tanto del Tribunal Local como de la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Movimiento Ciudadano, es por ende que guarda entonces el estado en que estaba la lista y solamente ordena para el tema de la alternancia, o más bien para el tema de que un hombre no puede ocupar un espacio de mujeres, pues se haga la sustitución de la fórmula 02, porque entiendo esta fórmula pues es ocupada por dos masculinos. Entonces, es por eso que yo siento que la naturaleza, insisto, como lo dije en unas líneas santas de la propia sentencia, que era garantizar, porque en un principio se registró de esa manera, ¿verdad? Y obviamente es de interés del Partido de la Revolución Democrática, pues porque obviamente nosotros defendemos los intereses del Partido de la Revolución Democrática y consideramos que hay varios medios de impugnación, no solo del Partido de la Revolución Democrática, sino de otros partidos políticos, que al momento de que esta situación se pudiera llevar a cabo como consideramos nosotros sería lo correcto, pues daría más claridad o daría más certezas a los temas que están pendientes de resolver en el tribunal local, posteriormente, bueno, en su momento, en el tribunal, en la sala regional. Es cuanto. Gracias, representante. En la siguiente, en el uso de la voz, es la representante del Partido Acción Nacional. Gracias, presidenta. Nada más para, estoy total y absolutamente de acuerdo con sus palabras, respecto de que los asuntos que se llevan a Consejo General son facultad del Consejo General. Ahí sí, en este caso, le pido respeto al representante de Movimiento Ciudadano hacia las opiniones vertidas en este Consejo General y recordar que precisamente los representantes de los partidos políticos vamos al Consejo General a defender los intereses de cada partido, ¿sí? Esa es nuestra naturaleza. Por otro lado, creo que no habría que adelantar vísperas y entrar a una discusión que ni caso tiene, puesto que el dictamen puesto a consideración está precisamente dictaminando que no es procedente el registro y sustitución de candidatos hechas por Movimiento Ciudadano y obviamente no, se plasma que no está cumpliendo con la resolución emitida por Sala Monterrey. Dejemos a que el Consejo General, vía el secretario ejecutivo, dé las notificaciones a la Sala Monterrey y que la Sala Monterrey nos diga qué es lo que proceda y venir, obviamente,
respecto de eso, pues accionar lo jurisdiccional que a cada partido le convenga. Gracias. Gracias, representante. Bien, ¿alguna otra intervención? No veo más intervenciones, por lo que solicitaría al secretario proceda a tomar la votación correspondiente. Un gusto, consejera presidenta. Antes de tomar la votación, voy a dar cuenta que se han integrado a los trabajos de este consejo a las 10:19 el representante propietario del Partido de Encuentro Solidario San Luis Potosí, maestro Mauricio Rosales Castillo. A las 10:20, la licenciada Rosalba Marina Araujo, representante propietaria de Conciencia Popular. A las 10:30, el maestro Juan Manuel Ramírez García, consejero electoral. Y a las 10:35, el maestro Gerardo Romero Vázquez, representante suplente del Partido del Trabajo. Procedo a tomar la votación. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto 4 en el orden del día. El punto 4 del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueba el traslado de paquetes electorales, boletas y diversa documentación electoral correspondiente a 12 comités municipales electorales con medios de impugnación pendientes de resolver, con motivo del cierre de los comités municipales electorales, a la bodega electoral ubicada en la sede de este organismo electoral que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Bien, como ustedes pueden ver en el contenido del proyecto de acuerdo que se presenta, durante el periodo comprendido del 10 al 12 de junio de 2024, fueron presentados diversos medios de impugnación en contra de los acuerdos y actos emitidos por los comités municipales electorales, subsistiendo dichas impugnaciones y o pendientes de resolverse por el Tribunal Electoral Local a la fecha de la presentación del presente acuerdo, siendo las siguientes. Los comités municipales que tienen impugnaciones serían Agualulco, Alaquines, Aquismón, Aztlá de Terrazas, Charcas, Salinas, San Ciro de Acosta, Santa Catarina, Santa María del Río, Tampa Molón Corona, Tamuín, Tancanguis, Gilitla y Zaragoza. Es importante señalar que estamos realizando una relación de 14, pero los paquetes electorales correspondientes a los municipios de Alaquines y Tampa Molón ya se encuentran en la bodega de la sede de este organismo electoral, derivado de los acuerdos de suplencia aprobados por el Consejo General con fecha 4 de junio de 2024. Durante el periodo, es necesario precisar que este organismo electoral es de vital importancia realizar un gasto eficiente del presupuesto otorgado para el proceso electoral local 2024 y con motivo de diversas adecuaciones presupuestales realizadas, atendiendo a que los comités municipales electorales con medios de impugnación pendientes de resolver, de mantenerse en funcionamiento hasta la conclusión de los medios de impugnación interpuestos, estarían generando erogaciones de arrendamiento, pago de servicios, pago de dietas, pago de sueldos, viáticos, combustible, gastos de traslado, entre otros, que estarían impactando en un déficit presupuestal a este organismo electoral, por lo que entendiendo lo dispuesto en el plan de austeridad y para un ejercicio correcto del gasto, es necesario que estos organismos concluyan sus actividades el próximo 15 de julio del presente año. Por lo que, una vez que se dictamine por este Consejo y se apruebe el cierre de los mismos, es procedente trasladar toda la documentación y paquetes electorales para resguardo de esta Secretaría Ejecutiva en la bodega electoral que se encuentra en la sede de este organismo electoral y que ello con base en el artículo 49, fracción 6, inciso A, de la ley electoral vigente, realizar de manera supletoria las funciones de los funcionarios electorales que dieron por terminado su encargo en los comités municipales electorales señalados, como lo establece el resolutivo segundo, para el caso de que haber de algún requerimiento o instrucción derivada de las resoluciones de los organismos jurisdiccionales
que resuelvan los medios de impugnación correspondientes a cada uno de los comités municipales. En ese sentido, en lo resolutivo se solicita en el segundo que se apruebe el cierre de los comités municipales electorales para el 15 de julio de 2024, que atendiendo lo señalado en el artículo 49, fracción 6, inciso A, se apruebe realizar de manera supletoria las actividades correspondientes a los medios de impugnación en caso de que haya requerimientos, como lo señala el resolutivo tercero. En el resolutivo cuarto, se aprueba traer toda la documentación y paquetes electorales que están en esos comités municipales para su resguardo en la sede de este organismo electoral, en la bodega electoral que se tiene, y realizar la custodia con todas las medidas de seguridad para efecto de que no haya ningún inconveniente. Además, se den las notificaciones correspondientes a las instituciones y representaciones partidistas para que acompañen y sean testigos de esta situación y estén al pendiente del manejo y traslado de toda la documentación. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Queda a la consideración de todas y todos ustedes este proyecto de acuerdo. Tiene la palabra la representante del Partido Morena. Gracias, presidenta. Leyendo el proyecto, pues a consideración de esta representación, se considera que este proyecto carece de una debida fundamentación y motivación, y que incluso se encuentra planteado como sin que se atienda al orden cronológico legal. Dice el acuerdo, acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueba el traslado de paquetes electorales, boletas y diversa documentación electoral correspondiente a 12 comités municipales electorales, con medios de impugnación pendientes de resolver con motivo del cierre de los comités municipales electorales a la bodega electoral ubicada en la sede de este organismo electoral. Y bueno, escuchando al secretario y revisando pues lo que es el proyecto de resolución, el artículo 49, fracción 6, inciso A de la Ley Electoral del Estado, que es el artículo que principalmente se usa o en el que se fundamenta pues este acuerdo, dice, el Consejo General, dice, el Consejo General tendrá las siguientes atribuciones. Fracción 6, de suplencia. Inciso A, asumir las funciones de las comisiones distritales electorales y los comités municipales cuando por caso fortuito o fuerza mayor no puedan integrarse o instalarse, punto y coma, o ejercer las mismas en las fechas que establece la presente ley, cuando sea determinante para que pueda efectuarse la jornada electoral o el cómputo respectivo, punto y coma, o cuando dichos organismos electorales hayan quedado disueltos. Entonces, bueno, se entiende que el supuesto que este consejo pretende usar aquí para fundamentar el acuerdo, pues es esta última parte del acuerdo. Pero bueno, yo les preguntaría y les pediría que me contestaran a las preguntas, ¿no? Si me pueden confirmar si el supuesto que este consejo considera se actualiza es este último del artículo 49, fracción 6, y de ser así que nos aclaren si se están cerrando los comités municipales electorales o se están disolviendo a través de este acuerdo. Y una tercera pregunta sería, pues, ¿qué pasa legalmente con la personalidad que estos comités municipales electorales tienen en cada uno de los juicios que se encuentran pendientes de resolver? Porque, bueno, se entiende que lo que están haciendo, aparte de cerrar un comité municipal, pues están extinguiendo a la autoridad responsable de estos juicios electorales. Entonces, bueno, en esta primera intervención haría estas tres preguntas, solicitando pues me pudieran dar respuesta a cada una de ellas. Gracias. Gracias, representante. ¿Alguna otra intervención?
Bien. Bueno, en relación con una de las preguntas que planteaba la representante, es menester recordar que en el caso de los comités y comisiones se tenía una fecha de conclusión del cargo, en algunos casos al 30 de junio. En estos supuestos en donde se dieron estas impugnaciones, ese cargo se extendió al 15 de julio para dar oportunidad de sacar adelante las mismas. En virtud de lo que menciona el proyecto de acuerdo, es que próxima a esta fecha corresponde también, en consecuencia, cerrar los establecimientos y, por tanto, realizar lo conducente en cuanto a las impugnaciones que aún están pendientes. Eso es lo que yo tendría que manifestar. No sé si alguna de mis compañeras o compañeros quisiera abonar sobre las preguntas de la representante del Partido Morena. Sí, adelante, consejera Graciela. Gracias, presidenta. Únicamente para retomar la línea argumental que has propuesto para atender a estas cuestiones que nos plantea la representante del partido político Morena. No es que este acuerdo suponga la disolución de los organismos desconcentrados por sí mismos, sino que tiende a darnos los elementos jurídicos para que los paquetes se resguarden y en consecuencia se atienda lo que las autoridades jurisdiccionales resuelvan en relación con los medios de impugnación interpuestos respecto de las elecciones que se han celebrado organizadas por estos organismos, que este acuerdo lo que hace es atraer los paquetes, es lo que se propone. En cuanto a la razón de la suplencia a que se refiere el acuerdo, a mí me parece que tendría que considerarse la de la imposibilidad de ejercer las funciones de estos organismos en virtud de la conclusión de sus trabajos de manera material, tal como ya se ha explicado, es decir, no correspondería al último de los supuestos, y bueno, que en todo caso la asunción de las responsabilidades jurídicas para acatar las resoluciones que dicten las autoridades jurisdiccionales recaería precisamente en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Esa sería mi intervención. Gracias. Gracias, consejera. ¿Alguna otra intervención? Sí, adelante, representante del Partido Morena. Gracias, presidenta. Pues entonces, creo que con lo que han dado o lo que han abonado en estas respuestas, pues sí quedaría claro que entonces no hay como una debida fundamentación y motivación, porque, bueno, el inciso A de esta fracción 6 del artículo 49 establece solo 3 supuestos para asumir por suplencia las funciones de los comités electorales. Y la que menciona la consejera Graciela, pues no se encuentra entre las que prevé esta fracción. Entonces, yo insistiría en que, bueno, no hay fundamento ni motivo para poder asumir funciones de los comités municipales por suplencia, porque, bueno, aquí la única en la que pudiera caber sería cuando dichos organismos electorales hayan quedado disueltos. Y pues me dicen que, bueno, no se trata precisamente de una disolución, sino del cierre de locales que ocupan los comités municipales y que por eso el traslado de los paquetes electorales. Entonces, creo que está, pues sí, planteado también sin que se atienda al orden cronológico, porque si es esta el fundamento, pues primero se tendrían que disolver los comités municipales para que entonces se actualice este supuesto y que pueda entrar el Consejo General a suplir estas funciones y entonces pues ahora sí aprobar en consecuencia el traslado de los paquetes. Entonces a mí me parece que sí, que sí adolece de la debida fundamentación y motivación, porque bueno, también así como está planteado el acuerdo, pues tampoco encontraríamos una causa
justificada para disolver o cerrar los comités municipales electorales, porque si es el tema presupuestal, pues me parece que desde el inicio estos trabajos o el proceso electoral ya tuvo que haber tenido previsto pues que en algunos comités municipales en los que se promovieran impugnaciones, pues tendrían que seguir sus actividades hasta que se obtenga la última resolución de la cadena impugnativa. Entonces, a mí me parece que sí, que sí adolece de la debida fundamentación y motivación, y pues sí les preguntaría si hay alguna posibilidad de reformular este proyecto pues para atender a este orden que deriva de la propia ley. Gracias. ¿Alguna intervención más? Ok, tiene la palabra la consejera Zelandia. Posteriormente vi levantadas las manos del maestro Gerardo Lomelí y del maestro Mauricio, representante. Entonces, si les parece, en ese orden damos el uso de la voz. Adelante, consejera Zelandia. Gracias, presidenta. Solo para comentar lo que nos señalaba la consejera presidenta en un principio, que tiene que ver con el cierre de oficinas, es la razón por la cual en efecto estaríamos disolviendo en este momento a los organismos electorales y asumiendo las funciones, en el entendido de que en ningún momento se dejaría de atender las obligaciones que se establezcan por parte de los tribunales a este organismo electoral. Y bueno, contrario a lo que manifiesta la representación del partido Morena, en el sentido de que la cuestión presupuestal no es una causal para disolver, pues no opinaría lo mismo. Considero que sí es una causal, en el entendido de que este organismo electoral, si bien presupuestó los recursos necesarios para llevar a cabo este proceso electoral, también es importante señalar que aún contamos con una carencia de recursos y por esa razón estamos tomando esta determinación. Sin embargo, reitero, este organismo electoral en ningún momento dejaría de atender las obligaciones de los sujetos obligados, como lo señaló el representante del partido Morena, en el entendido de que, tal como lo establece la ley, el Consejo puede asumir sus funciones. Y bueno, nada más reiterando, creo que en efecto en el acuerdo se tendría que hacer una correcta fundamentación en cuanto a esto que señala, porque al parecer no está correctamente comprendido por todas y todos, ya que la representante de Morena ha manifestado estas dudas hasta este momento. Sin embargo, al respecto, pues yo considero que con las manifestaciones que se han hecho en esta sesión, se podría hacer la corrección en el acuerdo con la fundamentación ampliada, de acuerdo a lo que se ha señalado aquí, para que quede debidamente elaborado y en su momento aprobado. Gracias, presidenta. Gracias, consejera. El siguiente en uso de la voz es el consejero Gerardo Lomelí y posteriormente el representante de PES. Muchas gracias, consejera presidenta. De manera muy breve, hago mías las palabras de la consejera Zelandia, coincido plenamente en ello. Ya nada más me gustaría reiterar que yo considero que lo adecuado es precisamente tener la previsión de tomar el acuerdo antes de que haya una disolución de organismos y entonces actuar de manera reactiva para el traslado de los paquetes. Que considero que lo que hace el Consejo General es lo correcto, es dotar de certeza de cuál va a ser el manejo, el estado y la naturaleza en la que se van a operar cada uno de los paquetes electorales derivados de la jornada electoral. Y en ese sentido acompañaría la sugerencia de que se pueda ampliar para que no quede lugar a dudas, pero reitero, me parece adecuado y prudente la toma de este acuerdo. Muchas gracias, consejera presidenta. Gracias. Adelante el representante, el licenciado Mauricio, y posteriormente la consejera, la maestra Graciela Díaz Vázquez. Sí, gracias. Buenos días a todos. Bueno, es que en el acuerdo que está presentando el secretario ejecutivo pareciera que la justificación es el tema económico. Yo concuerdo parcialmente con la representante de Morena, en razón de que no hay una fundamentación. O sea, los preceptos que marca el artículo están muy claros y dicen qué casos puede asumir el Consejo General las atribuciones que tenían los comités o las comisiones. Toda vez que hay procesos jurídicos en algunos municipios, entonces yo creo que sí se tiene que tener en cuenta
eso, para atenderlo, y que esto no se convierta en otro proceso jurídico porque no hay una fundamentación. Yo creo que aquí primero se tuvo que basar en la disolución, que es lo único que creo que cabe dentro del artículo, la disolución de los comités y las comisiones para que el Consejo General pudiera atraer esas atribuciones y que en todo momento no quedara esa laguna ahí. Es cuanto. Gracias. Consejera Graciela, adelante. Gracias, presidenta. También sumarme a este robustecimiento de la fundamentación que ya trae el proyecto de acuerdo en virtud de las manifestaciones que aquí se han colocado y reiterar en que estas condiciones de tomar este acuerdo en este momento por parte del Consejo General obedece a lo que acá ya se ha expuesto, pero también a todas las previsiones operativas que deben tomarse para dotar de certeza jurídica los procedimientos para el traslado de dichos paquetes, que implican, como todos y todas saben, los citatorios a las propias representaciones partidistas para que atestiguen en todo momento la apertura de bodegas, ¿no? Al traer los paquetes y al ingresarlos a las bodegas del Consejo. Entonces, todas estas previsiones operativas que dotan de certeza las actividades que se llevan a cabo, pues es necesario que se tome este acuerdo con esta antelación y que tienen por finalidad que todas y todos quienes integramos este Consejo General y también quienes son designadas por parte de los partidos políticos para que acompañen estas tareas y atestiguen que se siguen todos los protocolos para la cadena de custodia de esta documentación y materiales electorales de tal relevancia, se agoten a cabalidad. Entonces yo, insisto, acompañaría esta petición de que se robustezca la fundamentación, pero insistiría en que pues, es oportuno no solo jurídica, sino también operativamente para ACEPAC, que podamos tomar este acuerdo a partir de este momento. Gracias. Gracias, consejera. Bien, si les parece, en atención a los argumentos aquí planteados, bueno, tengo dos intervenciones más, representante del Partido Acción Nacional y nuevamente la representante del Partido Morena. Adelante, licenciada Lidia. Gracias. Hoy, nada más para manifestar, por ahí dicen en el argot jurídico, nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Y ahorita el CEPAC tiene carencia de recursos para terminar el proceso. Creo que si alguien ha dicho que ese no es argumento suficiente, creo que sí es suficiente porque le quita operatividad al CEPAC. Y ante la incertidumbre de que se tengan realmente cuando se necesitan, yo creo que estaría bajo la opinión de primero disolver a los organismos electorales desconcentrados y hacer la excepción que para el caso de los municipios X y X y X que tienen impugnaciones en proceso, se traiga la documentación a la bodega del CEPAC. Creo que por ese lado estaríamos salvando pues el acuerdo, primero disolver y luego pedir que por la cuestión operativa la papelería de manera urgente se traiga todo a la bodega de los municipios que tienen impugnaciones. Gracias. Gracias, representante. Adelante, licenciada Claudia. Gracias, presidenta. Sí, pues era a lo que iba desde el inicio, ¿no? A seguir un orden en cuanto al dictado en este acuerdo, en el que pues lo principal es disolver a los comités municipales electorales y sobre esto que las consecuencias sea pues asumir las funciones por suplencia y que la última consecuencia pues sea el traslado de los paquetes electorales. Y en este sentido, bueno, si la causa tendrá que justificarse, la causa para disolver, pues yo creo que además de esta insuficiencia presupuestal, pues también tendría que incluso quizá reforzarse con el tema de que pues el mismo Consejo pues tampoco está en posibilidades de cumplir
las atribuciones que también están señaladas en el mismo artículo 49, fracción 3, inciso A y F, porque estas señalan que, bueno, será atribución del Consejo General proporcionar a las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales la documentación y elementos necesarios para su funcionamiento. El inciso F dice integrar y cuidar el debido funcionamiento de las comisiones distritales y comités municipales electorales conforme al procedimiento previamente establecido. Y por ahí creo que viene otro en el tema, pues, de dotarles de todo lo necesario, ¿no? Entonces, si la causa justificada para disolver estos organismos es el tema presupuestal, pues también se tendría que justificar que pues ya el CEPAC ha hecho lo que está en sus manos o lo posible para poder dotarles de lo necesario, pero bueno, que no, ya no está en sus manos y que por eso es necesario llegar a esta disolución de organismos electorales. Y en ese sentido, pues también creo que les faltaría acá en los puntos resolutivos el que también se notifique pues a cada uno de los integrantes de estos organismos desconcentrados, ¿no? Para poder cerrar completamente ahí las actividades y funciones de estos comités. Gracias. De acuerdo. Bien, no veo más intervenciones. Me parece que lo que se ha manifestado aquí por parte de las consejerías... perdón, consejero Juan Manuel, vi que levantó la mano. Adelante. Gracias, presidenta. Únicamente para completar todo lo que ya se ha propuesto, por quienes me han antecedido en el uso de la voz, recordar que también tomamos algunas decisiones en este Consejo General respecto de las adecuaciones presupuestales, y en la última justamente se determinó cuál sería pues el último pago o erogación respecto de, por una parte, las dietas de quienes integran los órganos desconcentrados, y por otro lado, respecto de las oficinas de los comités y comisiones municipales. En ese sentido, yo creo que justamente para robustecer la motivación de este acuerdo, pues cabría también en la parte de antecedentes y puntos considerativos añadir lo que tiene que ver con las adecuaciones presupuestales que se han autorizado por parte de este organismo electoral. ¿Sería cuánto tengo que añadir, consejera presidenta? Gracias. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? Bien, me parece que tenemos un acuerdo en cuanto a robustecer la motivación de este proyecto de acuerdo, tomando en cuenta lo que se ha manifestado por parte de las consejerías y de las personas representantes, quienes han sido puntuales en lo que han propuesto. Yo les sugiero proponer a votación este proyecto de acuerdo, dando la instrucción al secretario para que se integren al proyecto estas observaciones para efecto de robustecer la motivación y fundamentación. Si les parece, en ese sentido lo podríamos votar. Yo le pediría al secretario, por favor, tome la votación correspondiente en estos términos. Un gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado con las observaciones y la instrucción a esta secretaria ejecutiva. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, me informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, me informo que han sido votados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. Bien, no habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 39ª sesión de tipo extraordinaria, siendo las 11:16 del día 12 de julio del año 2024, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias, buen día a todas y todos, no nos despedimos, nos vemos más tarde, a las 4 de la tarde. Gracias.
Gracias. Gracias, buen día.